Filipenses capítulo 3, verso 4 al 10 daremos lectura, luego verso 13, 14 y pasamos al capítulo 4, verso 10 al 13. Ya tienen sus Biblias abiertas y los amigos que nos han visitado, tenemos la pantalla y usted puede leer con nosotros. O si usted está ahí, un compañero, un amigo que usted ha invitado, comparta la palabra también, que lea. Lo importante es leer para poder comprender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Pero vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Muchas gracias que hasta aquí, Señor, vemos tu mano a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo, Señor. Hemos pasado, sí, días de adversidades, días de prueba, algunos hospitalizados, otros, Señor, en finanzas no muy adecuadas. De todo hemos pasado, pero vemos, Señor, tu fidelidad. Vemos, amado Dios, que tú siempre estás con tu pueblo. Agradecemos también esta hermosa mañana por los amigos que nos han visitado y por las redes sociales, que también hay una buena cantidad que nos escuchan. Señor, que tu Espíritu Santo toque sus vidas y puedan ahí en casa sacar este tiempo con nosotros y estudiar tu palabra, palabra eterna, palabra eficaz, palabra viva. Gracias, Señor. Y seas tú, Señor, desertando tu palabra, seas tu amado Señor tomando el control de principio a fin, Señor, que podamos sacar provecho de nuestra asistencia a tu casa de oración. Atesoramos tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, sigues tú obrando en cada corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Entonces vamos a dar lectura. Filipenses capítulo 3, verso 4 hasta el 10. Y luego continuamos, ya yo les voy a decir qué versículo avanzamos. 3:4 de Filipenses. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos vamos al capítulo 4, verso 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Juntos el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, el apóstol San Pablo en esta mañana quiere enseñarnos a nosotros cómo poder nuestra meta llegar a ser una realidad, al término de nuestra meta. ¿Qué es lo que usted y yo, y qué es lo que el apóstol San Pablo ha deseado por el Espíritu Santo, hermanos, dar a conocer lo que es realidad el servir al Señor? Vamos a los primeros versos. Bien, decíamos, hermanos, enfocarse en la meta. Las metas nos ayudan a evaluar si nuestros logros coinciden con nuestros valores. Hay 3 preguntas muy importantes que quiero que ustedes puedan analizarlo. ¿Cuáles son algunas metas que se ha fijado y ha cumplido? Eso es para todos nosotros. La segunda pregunta: ¿cuáles son algunas metas que se ha fijado y no ha podido alcanzar? Pensemos en ello. Tercera pregunta: ¿cuáles fueron los principales factores que determinaron su éxito? Son preguntas que, hermanos, vienen a reflexionar a nosotros. Todas estas preguntas tienen que sobresalir algo. ¿Saben cuál es? El compromiso. Si no hay compromiso, jamás lograremos nuestras metas. Si no hay compromiso, jamás, hermano, llegaremos a donde queremos llegar. Por eso, en esta mañana, el apóstol San Pablo quiere que nosotros podamos continuar a alcanzar ese logro que fue al principio. Como la iglesia de Filipenses, ellos disfrutaban de la presencia genuina del Espíritu Santo, hombres y mujeres transformados por el Espíritu Santo. Y es por esa razón que el apóstol San Pablo les anima, los alienta que deben su meta continuar hasta alcanzar aquel premio que también usted y yo estamos esperando. La vida en el Señor no solamente es pasar alabando, adorando, sino hay un lugar hermoso donde el Señor nos dará el premio a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho en esta tierra. A su nombre. Y dice el apóstol San Pablo en este verso primero. Vamos al primer punto ya. Es sobre la justicia solo a través de Jesús. Empieza el verso primero diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Ve? Él siempre estaba hablando a la iglesia de Filipos: gozaos. El gozo, hermano, es la que también usted y yo debemos practicar. Gozo en todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien. No gozarnos cuando algo hemos fijado una meta y lo hemos logrado, no solo en eso, sino en todo tiempo. Nuestro gozo debe ser permanente. Nuestro gozo debe ser, hermanos, siempre agradecido por las muchas bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Pero también dice el verso primero, habla ahí, el gozo debemos tenerlo en el Señor. Y dice: a mí no me es molesto al escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo dice: hermanos, para mí no es molesto, hermanos de Filipos, hablarle del gozo del Señor. Para mí no es molesto, para mí no es problema. Para mí, cuántas veces puedo decir que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Aleluya. Y también para nosotros, hermanos, dígale, hermano, a su lado: el gozo del Señor sea tu fortaleza. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo dice: yo no tengo problemas de escribirles cuanto pueda hacerlo, porque el gozo del Señor, Él lo vivía, el apóstol San Pablo, lo vivía la iglesia de Filipos, y también nosotros lo vivimos. Aleluya. En las pruebas y en la lucha la iglesia sigue caminando, dice un coro. Y nosotros tenemos que ser propicios a eso, hermanos. Y luego dice también, da una alerta, palabras tan fuertes que el apóstol San Pablo: si están con gozo, ahora escúcheme, dice Pablo. Si estamos con gozo, ahora vamos también a escuchar el siguiente verso, hermanos. Es algo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque se han metido ahí personas que no eran, hermanos, personas que gozaban del Señor. Dice el verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
¿Se da cuenta? Dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Filipo, y el Espíritu Santo también nos dice a nosotros esta mañana: tengan cuidado, dice el Señor, de los perros. Los perros eran considerados animales inmundos. No era una mascota como algunos tienen su mascotita por ahí, que lo abrigan en tiempo de invierno, ¿ven? Lo abrigan, lo ponen su ropita, su sombrerito, lo ponen sus zapatitos, sus lentes. No era una mascota. En esos tiempos era, hermanos, el perro era considerado cosas inmundas. ¿Por qué? Porque los perros comían la basura, carne podrida, nauseabunda, comían, hermanos, y por eso dice: tengan cuidado de no fácilmente creer a cualquier persona que se entremete ahí queriendo conocer mucho la palabra, pero les mete a ustedes ahí duda, les mete a ustedes indiferencia, les mete a ustedes ahí que van a extraviarse en la fe. Tengan cuidado, está diciendo la palabra del Señor. Guardaos de los perros. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Gloria a Jesús nuestro Señor, aleluya. Entonces los perros, amado hermano, ellos, la Biblia lo llaman correneros, o sea, animales que buscaban carne en la basura, algo nauseabundo. A eso es lo que la palabra del Señor lo menciona. Y también habla ahí: guardaos de los malos obreros. Tengan cuidado de los malos obreros. Por eso, cuántas veces les digo a ustedes, amados hermanos, como pastor de esta iglesia, yo sé que ustedes conocen a muchos pastores que han pasado por acá, a muchos evangelistas que han estado en sus campañas, pero años han pasado, y cuando alguien viene a visitarnos, muchas veces yo no doy participación porque aquel hermano o aquel predicador ya no lleva la buena doctrina conforme a la palabra. Como pastor tengo que decirle: un alto, usted no puede predicar. ¿Cuántos nos han visitado a la oficina? Ecuatorianos, colombianos y muchos predicadores que cuando le digo: hermano, usted no lo conozco a usted, pero a mí me recibía antes fulano de tal, comenzó los nombres a decir: sí, pero ahora yo soy el pastor y usted tiene que someterse. No, que por acá, y salen, hermano, echando chispas, rabiando. Tengo que cuidar. ¿Por qué? Eso es lo que está pasando en la iglesia de Filipos. Ya había hombres, hermano, que eran, como dice, que eran personas de malos pensamientos, doctrinas ajenas, que no llevaban la doctrina de la palabra del Señor. Por este verso 2 dice: guardaos de los malos obreros, que según ellos, hermano, han avanzado en años, pero en conocimiento han sido totalmente extraviados. No llevan la doctrina que nosotros conocemos. Y también le digo de paso, muchas veces están en las mismas congregaciones aquellas personas ahí con el deseo de querer, hermanos, ver quién está aquí, quién es. Y cuando se entrega una persona nueva, va y comienza a adoctrinarle. Pero qué doctrina falsa, malos obreros, personas que no deben estar, pero algunos están aquí, no porque quieren alabar al Señor, no porque quieren llenarse del Señor, sino porque quieren buscar adeptos para llevarlos por mal camino. Pero usted es una mujer, un hombre sabio, no se deja engañar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, hermano, que nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo y tenemos que discernir quién es la persona, quién es fulano. Buen testimonio, cómo están dando ese predicador, cómo están dando aquel visitante. A cualquiera no podemos nosotros, hermanos, escucharle. Usted que estudia, que escucha por la radio también, escucha por el internet, predicadores famosos, entre comillas, porque su vida es una desgracia ante los ojos del Señor. Falsos obreros. Hay que saber a quién escuchar, hay que saber a quién percibir la enseñanza. No cualquiera podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es desagradable ante los ojos del Señor. A su nombre. Tenemos que tener cuidado, gracias mi hermano. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted va ahí con su ropaje y todo eso. No, tener cuidado. Hay falsos obreros, hay falsos hermanos malos que se entremeten y van por ahí por las casas
poniendo discordia, murmuración, poniendo ahí, fulano es así, mira, comienzan falsos hermanos. Pero en esta mañana el Señor reprende a esos falsos hermanos. En esta mañana el Espíritu Santo reprende a esos falsos obreros. Porque aquí, hermanos, se predica la sana doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Algo más, dice, guardaos de los mutiladores. Esto es más serio. El apóstol San Pablo entendía por el Espíritu Santo que había esas personas mutiladores. La palabra mutilador, hermano, se refiere a alguien que ha sido dañado o herido de manera grave. La iglesia muchas veces es considerado como el hospital. Hay muchos heridos en la iglesia, es considerado como hospital. Pero esos mutiladores vienen, en lugar de vendar, en lugar de alentar, prácticamente los lleva a la perdición eterna. Lugar de ser amigos, lugar que está pasando un momento difícil, ahí comienza a decirle cosas que no es conforme a la palabra del Señor, que son mutiladores. Tener cuidado con los mutiladores, falsos maestros. Eran judíos conversos al cristianismo que esperaban gentiles cristianos añadiesen a la ley judía. Estos mutiladores eran judíos cristianos que abrazaban la fe, pero ellos querían que los gentiles cristianos abrazasen también la ley, que su fe esté ahí la ley. Eso querían ellos. Por eso Pablo dijo, tengan cuidado de esos falsos obreros, tengan cuidado de estos mutiladores. Así que, amado hermano, tengamos cuidado. A su nombre. Nos falta poco ya para llegar a la gloria eterna y tenemos que cuidarnos unos a otros en la fe del Señor. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que saber quiénes están, hermanos, por ahí con esos deseos de querer apartarnos de las cosas del Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Nos vamos al siguiente versículo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué te nos está diciendo ahí? Los verdaderos circuncisos eran los que adoraban mediante el Espíritu de Dios, no mediante la ley, no mediante un dogma, no mediante, hermanos, a cierta persona que idolatramos, no. Está diciendo el apóstol San Pablo, nosotros somos sí de la circuncisión, pero del corazón que adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Y aún sigue hablándonos el 4 al 6. Oh, hermanos, porque nosotros, dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol San Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Si ustedes piensan confiar en la carne, yo más. Y ahí menciona su ejemplo el apóstol San Pablo y nos dice lo siguiente: si alguno piensa en la carne, tiene que confiar en la carne y yo más. Verso 5, circuncidado, da testimonio el apóstol San Pablo, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, hermano, está dando el ejemplo. Esto era antes, dice, perseguidor de la iglesia. Era yo fariseo de los fariseos. Y menciona ahí lo que usted leyó conmigo. Así que ustedes quieren gloriarse en la carne, yo más, pero no me gloriaré en la carne. ¿Por qué? Porque él conoció en ese camino a Damasco, en ese camino que fue persiguiendo a la iglesia, él conoció a Jesús como su Señor de su vida, igual como usted y yo también hemos conocido a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nadie nos puede quitar ese gozo, nadie nos puede, hermanos, poner una barrera cuando nosotros, como Pablo, sabemos que Él vive y Él ha transformado nuestra vida. Por eso Dios quiere hombres y mujeres que le adoremos a Él en espíritu y en verdad, dejando ya todas esas artimañas del mundo, porque ahora en Cristo somos una nueva criatura, hermanos.
Eso Pablo está diciendo. Yo tengo de qué, pero yo no hago eso. ¿Por qué? El siguiente verso 7. Pero cuántas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Pablo no pasaba día sin conocer la palabra. Le dice, hermano de Filipos, ustedes y yo tienen que ustedes entender, como dice este verso, hemos llegado a la excelencia del conocimiento. ¿Cómo se logra a la excelencia del conocimiento? Leyendo la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántas veces le decimos, estudien el discipulado? Pero muchos piensan que ya lo saben, piensan que ya son la divina pomada, no quieren saber nada de discipulado. Y usted se envejece en años, y cuando ya por ahí pasa una falsa doctrina, falso predicador, ¡uam!, se van allá, otro por acá. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Eso lo dice la palabra del Señor. Hermano de Filipo, nosotros hemos encontrado la excelencia del conocimiento a través de la palabra de Dios, hermano. Este es el libro por excelencia para nosotros. Y no podemos, hermanos, pasar por alto. Tiene que usted ser, hermano, un estudiante de la Biblia. Qué pena cuando yo conozco a muchos hermanos que se han hecho ancianos ya viejos, así como yo, pero solamente en años. Pero en el Señor no han avanzado. Son unos enanos espirituales. Han pasado años y años, pero no han avanzado. No saben cómo servir al Señor. Y son los primeros que se levantan y hacen la guerra a los pastores. Son los primeros que se levantan y comienzan a criticar y a murmurar. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Cuando hay conocimiento no hacen eso, al contrario. Si su pastor les falló, se ponen a orar por su pastor, porque la palabra dice así. Pero otros no son así, lo hacen diferente. Por eso Pablo nos advierte en esta mañana, hermanos, de tener esa excelencia, conocimiento de la palabra del Señor. Aleluya. Dice el Señor en este verso 8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A su nombre. Qué maravilloso, hermano, saber que Pablo, sabemos quién era Pablo. Un gran hombre de Dios que tuvo ese encuentro glorioso con Jesús nuestro Señor. Sabemos quién era Pablo, un hombre que durante su juventud fue instruido por el mejor tiempo en Asia Menor, por ese gran hombre llamado Gamaliel. Allí en la universidad él fue uno de los primeros alumnos. Sabemos quién es Pablo, por eso nos dice, debemos nosotros tener conocimiento de la palabra. Aleluya. Aleluya. Diga al hermano a su lado que no pasen los años por pasar. Que no pasen los años por pasar. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos en nuestro tiempo con mi esposa venían así otras denominaciones, pastor? Ven con nosotros, te ofrecemos esto. Ofrecen el oro y el moro, hermanos, para salir donde estamos. Usted permanezca donde conoció al Señor. Si usted ya viene de otro lugar pero ya está aquí, ya no se vaya, quédese, porque el Señor viene por una iglesia, viene por su iglesia. Aleluya. Entonces la palabra dice bien claro que Pablo, todo lo que había obtenido, sus conocimientos con aquel hombre tan grande, Gamaliel, eran las primeras universidades en Asia Menor, hermano, pero él ahí, con todo eso, lo tengo por basura, porque él ha conocido algo mejor en su vida. Jesús, el Salvador. Igual usted y yo hemos conocido en nuestra juventud, mis hermanos ya mayores, o hemos nacido ya con padres cristianos, y hermanos, damos gloria al Señor, porque ahí está nuestro refugio, ahí está nuestro amparo, nuestra fortaleza, amados hermanos, cuando sabemos quién es el Señor para nuestra vida. La vida antigua ya más, nunca más con nosotros. A su nombre. Porque no ahí sentadito, hermano, cantamos este coro. Ahí sentadito. He decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. Aleluya. Gloria. ¿Qué más dice el coro? Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria, gloria al Señor. El verso 9 sigue hablándonos el Señor en su palabra. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice el apóstol San Pablo, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se da cuenta lo que nos dice el apóstol San Pablo? A la iglesia de Filipos y también a nosotros, Espíritu del Señor, dice, no he hallado, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia en la ley, sino en la fe de Cristo, la justicia que es en Dios. El 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a nuestro Dios. ¿Quién nos está diciendo entonces estos versos, hermanos? Está hablando ahí como punto 2, podemos decir el número 9, el 10, cuando dice el poder de su resurrección. Dice, a fin de conocer el poder de su resurrección. Otras palabras, Él, hermanos, en Romanos capítulo 8, verso 2 y 11, nos dice que Él, hermano, quería mucho más conocer al Espíritu Santo en su vida. Romanos 8, 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aleluya. A fin de conocerlo, dice, por el poder de su resurrección, o sea, en el poder del Espíritu Santo. Volvemos a Filipenses. ¿Qué más nos dice este verso 10? Luego dice, y la participación de sus padecimientos. O sea que Pablo menciona que el sufrir para él quería ser parte de lo que también sufrió Pedro, los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando el apóstol San Pedro y sus compañeros cogieron la multitud y estaban ahí, hermanos, siendo cuestionados por los sacerdotes, y querían, hermanos, ahí a ellos que callasen, que no hablasen de Dios? ¿Ve? Pero ¿qué sucede? Vamos a leerlo mejor. Hechos, el capítulo 4 de los Hechos. La palabra del Señor nos enseña así. Hechos 4, verso 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. A ver, estamos leyendo 5, es 5, hermanos, 5, 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ve? ¿Qué nos enseña el verso 41? Dice que ellos salieron a la presencia del concilio, donde estaban siendo acusados, para que no predicasen más del evangelio. Deben callarse y no seguir. Pero ellos, hermano, después de le habían golpeado, le habían azotado, salieron gozosos
aleluya, y haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y esto es lo que el apóstol San Pablo habla también a la iglesia de Filipos, cuando dice el verso 10 que estamos dando lectura: por la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si usted está pasando momentos difíciles, hermano, dale gracias al Señor. Pablo, el apóstol, él daba gracias, él quería participar de los sufrimientos de Cristo nuestro Señor. Esta semana que ya nos avecina, sabemos que lo celebran en todo el mundo, la Semana Santa, donde todo el mundo trata ahí de consagrar su vida, trata ahí de recogerse y ver películas cristianas y hablan de lo que es Jesucristo. Ahí se compungen, ahí ellos se entristecen, tratan de ahí de agradar, y luego pasa la semana, se olvidan. Pero nosotros no es así, hermano. Si pasa algo en su vida, está pasando momentos difíciles, hermano, está usted desahuciado por los médicos, pero usted tiene un médico eterno, que usted puede recibir la sanidad de parte del Señor. Usted tiene finanzas que no están tan bien, usted siga confiando en el Señor, que Él va a resolver esos problemas. Aleluya, y tantas cosas que podemos pasar. Tenemos que nosotros también, hermanos, participar de los sufrimientos como Cristo el Señor sufrió por todo el mundo. Aleluya. ¿Qué más podemos leer en el verso 11? Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, o sea, Pablo quería experimentar la resurrección de los muertos. La buena noticia, sabemos, hermanos, los que ya partieron con el Señor, sabemos muy bien que ellos están esperando ese momento glorioso. Porque dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, nos dice que los muertos en Cristo ellos van a resucitar primero. Ahí está su ser querido que en el Señor ha partido a la eternidad. Ahí están muchos hermanos que estuvieron con nosotros, ya no están descansando y esperando el momento de la resurrección. Y Pablo quería también experimentar eso. Aleluya. ¿Se da cuenta, amada iglesia, que Pablo habla esto en el verso 11? Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que, hermanos, esa es la gran noticia, hermanos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si el momento ya el Señor ve que es necesario partir, amén, hermano. Amén. La muerte llega, pero llega tarde, porque ya somos del Señor y vamos a recibir una gloria eterna después de esta vida. Así que debemos consolarnos en el Señor, hermanos. A su nombre. Un poquito más, el que viene a devenir, hermano, no tardará el Señor. Él pronto. Y sabemos y conocemos lo que está sucediendo en el mundo. Cristo viene, hermanos. Mientras Él tarda su venida, tenemos que empaparnos de la palabra del Señor. Tenemos que vivir consagrando nuestra vida para que sea de bendición, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Segundo punto, el premio celestial. Verso 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¿A cuánto nos emocionamos de esto? Proseguir nuestra meta. Aleluya. La palabra nos dice en esta hermosa mañana, no que lo haya alcanzado, dice Pablo. Eso es nuestra oración también nosotros, Señor, cuando estamos ante el Señor. Señor, no que ya he logrado, no pretendo haberlo ya alcanzado, Señor. Todavía tengo estas flaquezas, todavía tengo estas debilidades. Señor, todavía hay este asunto en mi vida, mi carácter, Señor. Mucho lucho conmigo mismo, Señor. Siempre soy demasiado altanero, siempre me quiero servir, pero hay algo que, Señor, eso lo ponemos ante el Señor. Y Pablo dice eso, no pretendo haberlo alcanzado, todavía tengo unas retas ahí, todavía tengo esas flaquezas, esas debilidades. Aleluya. ¿Cuántos son perfectos aquí?
No somos perfectos, hermano. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, nuestra flaqueza. Pero aquí está hablando de perfecto, dice. Se está hablando de perfección en cuanto a la madurez espiritual. No en cuanto a perfección tal como usted lo escucha, sino en cuanto a nuestra madurez en el Señor. ¿Cuánto ya hemos madurado en el Señor? Eso está mencionando aquí la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dice el 12, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice. No tan maduro, Pablo, hermanos. Él lo dice así. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Estamos en camino a la perfección. Sino él dice que prosigo para ver si logro hacer aquello por la cual también ha sido por Cristo Jesús. Él sigue avanzando, hermanos. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Prosigo a la meta, dice el verso 14. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria. Pablo sabía que aún no había alcanzado su meta final. Por eso se describe en estos versos como un atleta que avanza hacia el final de la carrera. Pablo menciona como un atleta, hermanos. ¿Qué es un atleta? Usted sabe, hermano. Tiene que despojarse muchas cosas para lograr su propósito, para llegar a la meta. Un atleta, piensa usted un jugador, ya sea dama o sea fútbol o sea cualquier, usted piense, se despoja todo, trata de ser una persona muy disciplinada para lograr su meta. Y nosotros también, hermanos, dice el apóstol San Pablo en este verso, prosigo a la meta, al premio supremo de llamamiento de Cristo Jesús. Sigamos, hermanos, pronto tendremos lo que el Señor ha prometido para su iglesia. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Entonces vemos ahí la vida diaria de Pablo con Jesús. Veía su vida, hermanos, como un premio que le esperaba en Cristo Jesús. Sigamos avanzando, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros en el Señor, este mismo sintamos, sin otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar que los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice, ser imitadores de mí, Pablo, porque llevaba su vida en comunión con su Señor. Yo creo que también podemos decir así nosotros, si estamos llevando esa vida plena, diaria, en comunión con el Señor. Ser imitadores, así como yo sirvo al Señor, también ustedes sirvan. Decir así al amigo, a la amiga, ahí, mis hermanos, en las universidades donde usted está trabajando. Tenemos nosotros que ser ejemplo, hermanos, igual como Pablo fue para la iglesia de Filipos. Nosotros ser ejemplo, hermano, para que ellos vean que Cristo vive en nosotros, que Cristo en realidad ha hecho la obra regeneradora en nosotros, que Cristo ha restablecido nuestra vida, que el Señor ha cambiado nuestra vida. Ahora somos una persona diferente, ahora somos unas personas que en realidad no sabemos por qué, pero Dios sigue haciendo el cambio en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Prosigo a la meta, está diciendo bien claramente en su palabra. Aleluya, gloria a Jesús. Nos vamos al verso 15. Así que no somos perfectos, dice este mismo sintamos, sin otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. O sea, si usted siente otra cosa, Dios va a revelar a usted cómo conducirse su vida en el Señor. El verso siguiente, 16. Pero en aquello dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El 17, hermanos, ser imitadores de mí y mirad lo que os así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El 18, porque por ahí andan muchos, haciendo recordar lo que hemos hablado en el verso 2 de ese capítulo 3. Porque andan por ahí muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo, un corazón como de madre,
para la iglesia de Filipos. Él está diciendo, muchos por ahí andan. Cuidado, hermanos. No toda esa amistad es buena, con un solo objetivo. Muchas veces busca una amistad para llevarlo a usted a extraviarle la fe en Cristo Jesús. Y dice Pablo que estas personas andan por ahí. Dice, cuántas veces les he dicho a ustedes, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19, el fin de los cuales será perdición. Claro, si él es ciego, llega otro ciego, ¿a dónde caen? Al hoyo. Ahí termina su perdición para siempre. Por eso, hermanos, no nos dejemos engañar. Pero la única manera es estudiando la palabra del Señor. Usted mismo, personalmente, hermano, sacar su tiempo estudiando la palabra de Dios, y Él os guiará a toda verdad, dice la Escritura. Entonces el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todo, hermano, está bien. Dios nos bendice, hay que pensar mientras estamos en esta tierra, pero hay un lugar mejor donde vamos a ir para siempre con el Señor. Aleluya. El 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren lo que está diciendo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuánto creemos esto? Esto fue lo que Jesús, cuando estaba triste su discípulo, ¿se acuerda usted en el capítulo 14 de San Juan? Cuando vio que Jesús habló de su muerte, los discípulos se entristecieron. San Juan capítulo 14 dice que el Jesús, nuestro Señor, al ver a ellos dijo, no se turbe nuestro corazón, ni tengas miedo. Y menciona ahí, en la casa de mi Padre habrá muchas moradas. Si esto no fuera así, dijo el Señor, ¿ve? Ciudadanía, hermanos, celestial. Si esto no fuera así, dijo el Señor, yo lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo Jesús, ahí también estéis. Aleluya. ¿Cuántos anhelamos esa nueva ciudad? Usted lo canta muchas veces, ¿no? Así que Jerusalén, eso va a ser un lugar, hermano, para todos los redimidos por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, donde también esperamos. O sea, dice el apóstol San Pablo, Maranata, Cristo viene. Y nosotros también, hermanos, decimos como Pablo, Él viene. Esperamos, hermanos, aleluya, Cristo viene por su iglesia. Él lo dijo y así será. Y el apóstol San Pablo alienta a la iglesia de los Filipos, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Seremos una nueva, hermanos, tendremos cuerpo glorificado cuando estemos en gloria. Eso está hablando este verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahora también dice que este cuerpo terrenal se va deshaciendo, pero lo que está adentro se va, hermano, transformando día a día. Y la palabra dice que nunca más será humillada nuestro cuerpo, porque dice transformado por el poder del Señor. Y eso lo vamos a ver en nuestras propias vidas. Dice el verso 21, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, avancemos siempre, hermanos, con ese deseo de poder, hermanos, alcanzar nuestra meta en Cristo nuestro Señor. Aleluya. Ya para terminar, el último punto, contentamiento y generosidad. Capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está hablando, hermano, que el apóstol San Pablo tenía contentamiento porque la iglesia de Filipos había entendido, había comprendido, hermanos, que no solamente es servir al Señor, sino también cumplir con sus dádivas.
una dádiva generosa. Por eso dice el verso 10, en gran manera me gocé, se alegró. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió que tenían que ellos también, hermanos, suplir las necesidades para el apóstol San Pablo en cuanto a la obra misionera. Y seguimos leyendo el siguiente, el 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Pablo está enseñándonos, hermanos, que estemos contentos en cualquier situación, hermano. En abundancia, amén. En escasez, amén. Dale gracias al Señor. Aleluya, aleluya. En pruebas, dale gracias a nuestro Dios. No podemos, hermanos, solamente estar con las cosas van bien. No, en todo tiempo. ¿Qué más podemos ver ahí? La generosidad del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipos. El verso 14. Sin embargo, dice, bien insistes que en participar conmigo en mi tribulación. ¿Ve? El verso 14. Dice Pablo a la iglesia de Filipos, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿A su nombre? Pablo les está diciendo a ellos, les está elogiando. Ninguna iglesia ha visto por mí. Ustedes han sido y siguen siendo, dice Pablo. Aún cuando yo estaba en Tesalónica abriendo una nueva iglesia, ustedes me enviaban para poder suplir mi necesidad física. Habla de dinero aquí, hermanos. ¿Se da cuenta? Y luego también dice el verso 17, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Oh, qué preciosa palabra, hermano. Está diciendo, no es que busco dádivas, sino algo más busco de ustedes. Su perseverancia en el Señor, está diciendo el apóstol San Pablo. El verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. ¿Cuánto decimos amén? Diga usted, todo lo he recibido, estoy lleno de la gracia del Señor. Eso Pablo dijo, todo lo tengo en abundancia, estoy lleno, así que no nos falta nada, hermano. Aleluya. En los momentos difíciles el Señor proveó para Elías, ¿se acuerda usted? Él estaba de hambre, pero Dios proveó unos cuervos por ahí. En tiempo de hambruna, los cuervos podían haber comido la comida, pero esa comida era para Elías. ¿No se da cuenta usted? Yo creo que sí, hermanos. En la pandemia que hemos estado, ¿acaso hemos pasado de hambre ya que se cerraron todos los mercados? Siempre había pan en nuestra casa. Y ese mismo Dios, hermanos, de Elías que estoy mencionando, el mismo Dios de Pablo, ese mismo Dios de la iglesia de Filipos, es nuestro mismo Dios para nosotros, amados hermanos. Nos ponemos en pie y vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Puesta en pie en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Pónganse de pie. Verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido del Epafrodito lo que enviaste, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, vamos a agradecer a nuestro Dios. Agradezca al Señor, hermano. Soberano Dios, digno de toda gloria, hacedor de maravillas. Eres tú enseñándonos, Señor. Eres tú hablando a nuestros corazones para tener cuidado, Señor, de falsos obreros. Para tener cuidado, Señor, de esas personas que se creen que ya lo saben todo. Tener cuidado, Señor, de esos falsos obreros. Tener cuidado, falsos hermanos que son mutiladores.
Señor, que enseñan sus triunfos, pero no enseñan la palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tu iglesia haya entendido el mensaje, la enseñanza para sus corazones, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria, gloria a tu nombre. Gracias, muchas gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados, por la familia. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia, Templo Apostólico de la Fe, Señor. Una iglesia que te ama, que te honra. Gracias, amado Señor. Eres un buen Padre, eres un buen Señor, eres un buen Consolador para todos nosotros. Gloria a tu nombre. Muchas gracias, Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Señor vencedor.